Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy tenemos un capítulo especial. Hoy por primera vez, y espero que no sea la última, en este podcast tenemos un caso paranormal relacionado con esas historias del tercer hombre, esos seres, fantasmas, personas queridas que parece que vuelven del otro mundo para ayudarnos en momentos críticos. Y he conseguido el testimonio de una persona que vivió una experiencia increíble. Esta persona no ha querido dar su nombre, pero es una persona que conozco y me fío 100% de su testimonio. Fui a su casa en Mallorca para entrevistarla y durante 5 minutos me contó lo que es una de las historias más increíbles que he oído yo del tema del llamado tercer hombre. Esa persona, ese ser que en momentos que estamos entre la vida y la muerte nos ayuda. Pero esto será al final del capítulo. Estad atentos. Antes quiero meteros un poco en el tema, contándoos un par de historias relacionadas con el tercer hombre. Y al final del capítulo tendréis la entrevista, que dura unos 5 minutos, hecha en la casa de esta persona, y veréis cómo la historia os va a dejar impactados. Pero empezamos por un par de casos que relacionados con estos seres que parece que de repente en según qué momento nos ayudan. Y vamos con uno de los más famosos: Sir Ernest Shackleton y la expedición antártica. Durante una famosa expedición antártica, donde Sir Ernest Shackleton y su equipo se enfrentaron a una lucha épica contra los elementos, era un viaje por esos lugares inhóspitos, fríos, tormentas de nieve, grados, bueno, no sé a cuántos menos grados debían estar, y ya prácticamente ya creían que morirían, que no saldrían de ahí. Y encima, esta expedición se quedó encallada entre glaciares y bueno, era prácticamente imposible salir de ahí. Pero de repente, Shackleton describió sentir la presencia de una figura adicional, otra persona que no estaba en el barco, pero que se le apareció y los iba animando en los momentos más oscuros. Este fenómeno fue conocido como el tercer hombre, y gracias a este tercer hombre, a este ser, a esta entidad que iba apareciendo, pudieron regresar a salvo e ir pasando los momentos más difíciles de este épico viaje. Y Shackleton siempre dijo que un tercer hombre los había ayudado. Pero no solo en el mar ocurren estas cosas. Jim Lovell, durante su misión en el Apolo 13, este astronauta de repente sintió una inexplicable presencia mientras él y su tripulación luchaban por regresar a la Tierra. Hubo una explosión en el espacio, no exactamente qué pasó, pero se ve que dejó tocada la nave y rápidamente tenían que volver a la Tierra. Pero era una situación muy complicada, había muy pocas posibilidades de regresar. Él contaba que nunca vio la presencia, sí que notaba a alguien en la nave que le ayudó a tomar decisiones muy críticas, decisiones muy rápidas en poco tiempo para salir vivos del espacio y regresar a la Tierra. El Apolo 13 regresó, no se explican aún cómo pudo regresar y cómo pudieron tomar los astronautas, sobre todo Jim Lovell, esas decisiones. Y él dice que una entidad que no vio pero sí que sentía le iba guiando y le iba apoyando en las decisiones que él tomaba. Y del espacio viajamos al Himalaya. Peter Hillary, hijo de Sir Edmund Hillary, experimentó también el fenómeno del tercer hombre durante una feroz tormenta que se produjo en el Himalaya. Este hombre, exhausto, desorientado, ya a punto de morir,
de repente sintió la presencia de alguien que lo animaba y también lo guiaba para seguir adelante. Poco a poco, gracias a esta persona que le iba diciendo que se levantara, que fuera por este camino, por el otro, que le ayudaba, este hombre se salvó. Salió de esta feroz tormenta, pero nunca vio ya más a este hombre que le había ayudado. Él dice que simplemente cuando había estado ya a salvo, esta presencia desapareció. Y es que en las montañas, muchos montañeros describen la presencia del tercer hombre. Muchos montañeros dicen que si no fuera por estas entidades, estos seres, habrían muerto. Y esta historia de Peter Hillary es una de las más increíbles, porque no es que se hubiera perdido por la montaña y no sabía por dónde ir, es que le vino una tormenta increíble y salió de la tormenta. Imaginaos. En 2010, ahora vamos a las profundidades de la Tierra. Como veis, en cualquier lugar puede aparecer el tercer hombre. Y ya veréis al final, cuando escuchéis el testimonio de esta persona que he entrevistado, como no es un fenómeno que se den según qué lugares, sino que en cualquier lugar puede aparecer este ser, esta entidad que nos ayuda. Y como no, en el 11 de septiembre de 2001, en estos atentados horribles, también estuvo presente el ser, el tercer hombre, que nos ayuda. Varios supervivientes de las Torres Gemelas reportaron haber sido guiados por una mujer. Esta vez era una mujer vestida de blanco a través del humo y los escombros, llevándolos a pasillos seguros para poder escapar. Ninguno de ellos pudo identificar a la mujer, pero sí que se dio la casualidad que muchas personas dijeron que habían sido salvados por esta mujer. Claro, imaginaos una torre en llamas, pasillos destruidos, puertas cerradas, ¿y por dónde sales? Si estás cerca de la salida, puedes intuir por dónde salir, porque están en el piso 42, 22, o vete a saber tú dónde está esta gente, dónde estaba esta gente en el momento de los atentados. Pues claro, era muy complicado salir de ahí. Y cuando les preguntaban, ¿cómo has podido salir? ¿Cómo te has orientado? Pues mucha gente describió esta mujer de blanco que los guiaba. No solo los ayudaba para que estuvieran mejor anímicamente, para que no perdieran las fuerzas, no, les decía, tú tienes que ir por aquí, tú tienes que ir por ahí, y los llevaba por todo. Y al final salieron. Y ahora nos vamos a la historia del soldado fantasma ocurrida en Normandía. Durante la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, varios soldados reportaron ver a otro soldado vestido con un uniforme bastante antiguo, no era el uniforme que usaban, que los guiaba a través del campo de batalla y los iba llevando a lugares seguros. Este soldado desaparecía tan pronto como alcanzaba la línea de seguridad, y muchos dijeron que sí, que este antiguo soldado, esta aparición, este fantasma o este ser, pues efectivamente lo salvó de morir en el campo de batalla. Y ahora vamos a 2011, después de ese famoso tsunami que hubo en Japón. Varios supervivientes reportaron ver a una niña que los guiaba fuera de los edificios en ruinas, más o menos como pasó en las Torres Gemelas, pero esta vez era una niña. Decían que esta niña no estaba todo el rato, pero sí que aparecía en momentos críticos, y después iba desapareciendo sin dejar rastro. Vamos, que el tsunami que destruyó un montón de casas, el famoso tsunami de Japón de 2011, dejó esta curiosa historia donde aparecía una niña en distintos edificios, en distintas habitaciones, y se le aparecía a la gente que no podía escapar de las ruinas, de las habitaciones llenas de agua. Guiaba a las personas, salían, se salvaban y después no la veían. Pero se han reportado en distintos puntos de esa ciudad, de esa costa japonesa que llegó el tsunami, no solo de la ciudad, sino de puntos alejados, que mucha gente fue salvada por esa niña.
Es una historia, el fantasma de la niña del tsunami, que es bastante increíble porque no aparece en un lugar concreto, sino que apareció en distintos lugares a kilómetros de distancia. Otra historia de las montañas es la historia de Frank Smith. Este alpinista británico experimentó el fenómeno del tercer hombre mientras intentaba escalar el monte Everest en 1933. De repente sintió la presencia de alguien que lo acompañaba, que lo animaba y le daba fuerzas para continuar el ascenso. Costaba muchísimo subir el Everest, y más en 1933, donde no había los mecanismos que tienen ahora los alpinistas, las ropas, las zapatillas, a lo mejor estos bidoncitos de oxígeno que llevan, los suplementos vitamínicos, todo eso no estaba. Y claro, costaba un montón, y cuando estaba a punto de ya dejarlo, cuenta que un tercer hombre lo animaba a subir. Y fue una hazaña increíble. Y gracias a este hombre, Frank Smith subió, coronó la cima y bajó sano y salvo. Y cómo no, en el Titanic. En el Titanic, varios supervivientes reportaron haber visto a un hombre que los ayudó a subir al bote de salvavidas. Pero cuando estaban en el bote, este hombre desaparecía. Nunca identificaron quién era. Nadie supo de quién se trataba. Nadie sabía su nombre. Pero muchos que hubieran muerto en el Titanic dijeron que había un hombre que los guiaba hacia los botes salvavidas, los subía, y cuando ya estaban en el bote veían que desaparecía, que ya no estaba. Y eso lo contaron muchas personas que habrían sobrevivido al hundimiento del Titanic. Y hay más historias de estas del tercer hombre en este desastre marítimo. No solo esta historia de la persona que subía a la gente a los botes, sino gente que por los pasillos veía una persona, un ser, una entidad que los guiaba hacia la salida. Y ahora nos vamos a Argentina. En una remota granja, un niño reportó ser guiado por un hombre que apareció de la nada cuando un día se perdió en el bosque. Este hombre, cuenta el niño, lo llevó de regreso a su casa y desapareció justo antes de que se pudiera girar y agradecerle este bonito gesto. Imaginaos ser un niño que se pierde por un bosque, un niño pequeño, y dice que un hombre lo ha guiado hacia su casa. Y justo al llegar a su casa, el niño dice que se giró y este hombre ya no estaba. Pero no estaba ni a 1 kilómetro, ni se había ido con un coche, ni se había metido en la casa, no. Iba con él casi de la mano, y cuando llegó a su casa, el niño le iba a decir gracias y este hombre ya no estaba. Y ahora voy a contar una historia que me ocurrió a mí. Yo era bastante pequeño, iba al colegio, eran los primeros años del colegio, y siempre venía mi abuelo a buscarme con el abuelo de otro compañero. Y claro, éramos niños, la calle de mi colegio era recta, no tenía apenas pérdida, y llegaba a una especie de placita donde, en sentido recto, 3 calles después, estaba la casa de mis abuelos. Pues los 2 abuelos estaban hablando y yo y mi otro amigo, como éramos niños, nos pusimos a correr por la calle principal que iba del colegio hacia mi casa. De repente yo me perdí, no sé cómo, porque esa calle me la recorría cada día. De repente no vi a mi amigo, me encontré absolutamente solo, no había a mi abuelo, ni al otro abuelo, ni a ningún conocido. Y claro, me puse a caminar. De repente no sabía dónde estaba casa de mis abuelos. Y fue extraño porque era camino recto. Yo había ido 50.000 veces. Y no tenía 3 años. Yo creo que era más mayor. Pero de repente es como si me hubiera metido 5 calles. Más a la derecha, por ejemplo. De repente. Pero yo nunca me iba de mi abuelo. Yo siempre, encima de la Guardia Civil,
y en estos casos era recto. No me dejaba irme lejos, que no lo viera, que no me viera. De repente no sé qué hice y estaba perdido. Después de caminar bastante tiempo, me encontré en la placita esta que os he hablado al principio, y donde en teoría a 5 calles estaba la casa de mis abuelos. Y yo recuerdo que había gente que se paraba, me preguntaba qué me pasaba, yo estaba llorando, y yo decía, me he perdido. Pero no me hacían mucho caso, no sé, fue una cosa extraña, porque me pedían mi nombre, me pedían cómo te llamas, pero no sé, no me ayudaron mucho, eso es el recuerdo que tengo. Pero sí que recuerdo que se paró un señor, muy amable, un señor parecido a mi abuelo, por cierto. Me preguntó mi nombre, me preguntó cómo se llamaban mis abuelos, cómo se llamaba mi abuela, más o menos qué había al lado de mi casa, de casa de mis abuelos. Yo le dije que justo delante había una iglesia. Ya, este señor me cogió de la mano y nada, y me llevó a un par de calles, y justo antes de... cuando ya voy a la iglesia, este señor me dijo, ya está, ya sabes dónde estás, ya puedes ir con tus abuelos que te están buscando y están muy nerviosos. Yo ya vi la iglesia, ya vi la puerta verde de casa de mis abuelos y subí. Claro, al subir, mis abuelos habían salido a buscarme y yo me quedé en la escalera. Al cabo de unos 20 minutos, entraron por la escalera mis abuelos, muy preocupados. Mi abuelo iba a subir y a llamar a sus compañeros de la Guardia Civil, porque antes no había teléfono móvil, eran teléfonos de estos de cable. Me encontraron ahí. Ya me abrazaron, ya estaban súper preocupados. ¿Y dónde haré estado? Y tal y cual. Y dije, es que un señor me ha ayudado y me ha llevado justo a 2 calles. ¿Y dónde está ese señor? Quería darle las gracias y tal. Y le dije, no lo sé, es que me ha dejado a una calle y ya sabía cómo llegar. Y fue una historia curiosa, fue un caso curioso. A lo mejor no era un tercer hombre. A lo mejor simplemente era un señor que me ayudó y me dejó a una calle y ya. Pero... ¿y si fue un tercer hombre? ¿Y si fue un ser que me ayudó a llegar a la calle donde vivían mis abuelos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si este fantasma, este ser, este hombre, me ayudó a llegar? Porque los demás no me ayudaban. Y de repente apareció esta persona que se parecía un montón a mi abuelo. O eso es lo que recuerdo. Seguramente los recuerdos se me han ido pues distorsionando un poco con la edad. Pero sí que fue una cosa extraña y sí que alguien me ayudó. Y no sé si era físico o sobrenatural. Y ahora sí que vamos ya con el testimonio, por primera vez en lo que va 51, un testimonio real, una entrevista que le hice a esta persona. Era una persona un poco tímida y contó la historia perfectamente, no es muy larga, son unos 5 minutos, pero bastan para que os quedéis pasmados, que os quedéis anonadados con esta historia, que a mí ya me la había contado alguna vez, pero la verdad es que es una de las historias más increíbles que he oído yo en directo a viva voz en una entrevista a una persona. Espero que haya más entrevistas. Si tenéis algún caso que os haya ocurrido, hacedmelo saber, y aunque sea por teléfono o por Skype o lo que sea, yo encantado de contar vuestros casos. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con la historia de esta mujer. Alguien la salvó. No os quiero desvelar nada. Escuchad atentamente y después sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, hoy tenemos un testimonio que lo tengo aquí, la persona que tengo delante mía, que es una historia increíble. Una historia que seguro que os va a dejar impactados y quiero que la cuente ella aquí en vivo, porque los testigos son los que mejor pueden contar estas historias. Ahora os dejo con ella. No ha querido
que no sepa su identidad, pero es un caso absolutamente espectacular. ¿Ya podré empezar? Bueno, un viaje que hice a Barcelona, iba con una compañera y nada, que el viaje del barco fue terrible. Llegamos muy tarde a Barcelona y teníamos que coger un taxi. Cogimos un taxi y nada, a la mitad de camino hizo parche y era la parte era un pueblo y había una acera y se paró en esta acera y el parche estaba en la parte de la acera. Digo, como la entrada del pueblo. Sí, como una entrada. Y nada, mi compañera, salió el taxista con mi compañera para mirar de arreglar el parche y yo me quedé dentro en el taxi. Llevábamos bolsas y yo estaba en medio la parte de atrás, bolsas a un lado, bolsas a otro, y era una carretera donde pasaban continuamente coches. Y en un momento me noté que quería salir de allí dentro, pero no podía porque no podía salir por ninguna parte. ¿Que notabas como calor o notabas algo raro? Sí, notaba una sensación rara. De repente te vino. De repente. Y al cabo de unos minutos me noté como unas manos me empujaban en la espalda para que saliese de allí dentro. Supongo que era esto, que saliese de allí dentro. Pero yo no sabía exactamente lo que me pasaba. Y un momento que no vino ningún coche, pude salir del taxi y cuando di la vuelta, que subí encima de la acera, vino un coche todo lanzado, pegó atrás en el taxi, empezó a dar vueltas de campana y nada, y la chica y el taxista decían, la chica está dentro, la chica está dentro. Yo dije, no, estoy aquí. Y no se lo podían creer, no se lo podían creer. Y fue una sensación inexplicable. Alguien me ayudó porque yo de allí dentro no salgo viva. ¿Y qué edad tenías? Tenía 15 años. Digo, se quedaron los dos, se quedaron como... Se quedaron impactados, que no se lo creían. Ellos se pensaban que estaba dentro del taxi. Y nada, pues luego ya vino policía, guardia civil, todo esto. Pero yo, de la sensación que tuve, al día siguiente me salieron golpes por todo el cuerpo. Porque es que fue una sensación... ¿Del estrés? Sí, de los nervios que cogí después de ver que podía haber muerto allí dentro. Y más o menos esto es mi historia. ¿Y el hombre del coche? ¿Sabéis algo del hombre del coche que tuvo el accidente? No, solo sé que se lo llevaron hacia el hospital porque impactaron detrás del taxi y bueno, uno salió disparado, no debía llevar el cinturón y salió disparado. Bueno, allí ambulancias y de todo. Y nada, que esto es lo que la experiencia que tuve, de estas manos que me empujaban en la espalda, como decir sal de aquí dentro, que algo tenía que pasar. Y segundos después pasó... Y segundos, no media hora ni una hora, segundos. Solo puse los pies encima de la acera cuando el taxi voló. Y bueno, esto es mi experiencia que tuve y... Pues la recuerdas perfectamente. La recuerdo perfectamente, no se me ha olvidado. Todos los Incluso detalles. la sensación en la espalda me ha quedado mucho tiempo y alguien me ayudó, porque si no, no estaría viva. Perfecto. Muchas gracias por este testimonio espectacular. Gracias. Bueno, una historia increíble, una historia que cuando me la contó por primera vez me quedé impactadísimo. Después, una vez que me lo contó, también me dio un par de detalles más. Me dijo que, bueno, habían bajado los vecinos de los primeros pisos que había ya en la entrada de ese pueblo, con mantas, y que ella estaba en shock, que ella sabía que se había salvado, que alguien la había salvado,
y el taxista y la amiga en shock también, mirándola. Imaginaos, después hice un par de comprobaciones, resulta que el conductor iba bebido. Y bueno, es una historia del tercer hombre, una historia de alguien que salvó a esta mujer de morir, porque el coche acabó destrozado, el coche acabó hecho una lata de sardinas. Y es una historia absolutamente espectacular. ¿Qué es el tercer hombre? En nuestra mente, que segrega algo y lo ve en forma de humano y nos ayuda a salir de situaciones difíciles. ¿Es la intuición que a veces pone forma humana? ¿O de verdad es un ser, un fantasma, un familiar, un ángel que en según qué momentos, en según qué circunstancias y en según qué personas aparece y le ayuda? Como veis, una historia espectacular, un testimonio corto pero intenso, corto pero increíble. Yo nunca había oído un caso así. Y espero que les haya gustado. Compartid lo que va 51 si os gusta entre vuestros amigos, familiares, conocidos. Dad a guardar, comentad. Y nos vemos en el próximo episodio de la Cueva 51.